Toda gloria, toda honra por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Si algún hermano desea una Biblia, que levante su manito para que nuestros hermanos anfitriones les hagan llegar. La palabra del Señor dice así: En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y en el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Versículo 9. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. Versículo 12. Hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país, y aún así queda en el país la 10ª parte de sus habitantes. Este volverá a ser destruido. Para la simiente santa será como el roble y como la encima, después de cortados aún queda el trono. Amén. Padre Celestial, pedimos tu bendición y tu dirección en esta mañana para que podamos hacer conforme a tus propósitos. Habla al corazón de tu pueblo, muéstranos tu voluntad y tu propósito, y guíanos, Señor, cada día para hacer todo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Esta semana escuché algunas noticias que me preocuparon. La primera la escuché el día de ayer sobre una familia que fue raptada de un restaurante en la ciudad de Daule. Y pues ahí están las cámaras de seguridad mostrando cómo llegan los delincuentes y se llevan a toda la familia. Escuché también en estos días que hubo alguna balacera en la parte alta de Carcelén Alto. Escuché también de que ya se están comenzando a dar las vacunas a los negocios aquí en Carcelén. Y todas esas cosas nos dejan a nosotros inquietos, preocupados, sin saber muchas veces qué podemos nosotros hacer. Y es en ese contexto en el que yo quisiera que podamos leer este texto de Isaías, la vocación, el llamado de Dios para Isaías. Y si ustedes miran en el capítulo 6, verso 1,
Ya el profeta nos da el contexto en el que se está dando esta visión que hemos leído. Isaías capítulo 6, verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías. Ese detallito nomás ya nos da un contexto, ya nos dice qué estaba pasando. El rey Usías fue un rey que por 50 años había hecho bien las cosas. Era un ejemplo a seguir, era uno de los mejores reyes de Israel. Pero en el último periodo de su vida, en el último año, se desvía. En el último tiempo, cuando ya está para retirarse, decide que es demasiado bueno, así que no necesito sacerdotes, yo mismo voy a hacer todo. Y los sacerdotes le dicen: tú no has sido elegido por Dios para hacer esto, no lo hagas. Pero él dice: a mí qué me importa. Toma él las ofrendas y las presenta en el altar. Y en ese momento, dice el texto bíblico, le cayó lepra y murió de lepra. Uno de los mejores reyes de Israel terminó de manera muy, muy mala por dejarse llevar por la arrogancia. Pero en ese momento, cuando él está dejando el trono y debido a su lepra tiene que ser alejado de la ciudad, comienzan los conflictos, porque la gente comienza a decir: ¿y ahora quién se queda con el poder? Y comienzan a pelearse y comienza a haber bandos y comienzan a decir: nosotros hagámonos del poder. Otros dicen: dejémosle al hijo para que se haga cargo. Otros dicen: matemos al hijo del rey para quedarnos nosotros con el cargo. Todo este tipo de cosas se están dando en ese momento, cada uno buscando su propio interés. Y si yo retrocedo en Isaías hasta el capítulo 1, yo voy viendo esa crisis moral que está viviendo el reino de Israel. Isaías 1:21 dice lo siguiente: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Ahí ustedes tienen un panorama de lo que estaba viviendo ese país en ese momento. Jueces que juzgaban solamente a conveniencia. Si me pagan ustedes más, juzgo a su favor. Si el contrincante me paga más, pues les doy a ellos la razón. Reyes que se juntaban con delincuentes, es lo que dice acá. También nos dice que en ese momento las coimas estaban al orden del día. Daban y recibían sobornos. También nos dice el texto que incluso lo que era ofrecido delante del altar era corrompido. No querían ofrecer algo puro, bueno delante de Dios, sino solamente las obras. Tu plata, dice, se ha convertido en escorias. ¿En qué sentido? Todo el dinero que tenían los israelitas era fruto de malos negocios, de trampas, de usar de manera injusta lo que tenían. Eso es lo que estaba pasando en Israel. También podemos ver en Isaías capítulo 3, versos 1 al 8. Dice lo siguiente: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. El texto continúa, pero ahí nosotros podemos ver que lo que está diciendo Isaías es que en ese momento
La gente que podía haber hecho las cosas correctamente no la hacía. Dice el texto que será quitada de ti los que pueden sustentar al reino. Será quitado de ti los jueces rectos y solamente tendrás muchachos y jóvenes que gobiernen. Aquí hay algo que hay que tener claro. La palabra en hebreo se puede prestar para dos significados y tú tienes que mirar el contexto para saber cómo se traduce. Y en este caso, la otra traducción es más adecuada. La otra traducción sería necios. No está refiriéndose a que porque son más jóvenes son peores. Está refiriéndose a gente necia e inexperta serán sus gobernadores por cuanto rechazaron el consejo de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo. Serán quitados de vosotros los profetas. Ya no habrá gente que hable la palabra del Señor. Ese es el anuncio del juicio. Y llegará un momento, dice en el verso 6, en el cual a cualquier, como dicen hoy en día, no, a cualquier hijo de vecino le dirán: tú hazte cargo del reino, porque de aquí ya no hay quien se haga cargo. Esa es la realidad que estaba viviendo Israel en el momento de la visión de Isaías. Si yo avanzo al capítulo 3 mismo, pero en el verso 16 y 17, dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Este es un anuncio contra los que vivían en Jerusalén y que no sentían la dificultad que estaba viviendo el pueblo. El pueblo estaba, como ustedes vieron, viviendo un montón de problemas. No había jueces justos, no había comida, no había nada para poder seguir adelante, pero los que estaban en el poder tenían de sobra y andaban muy campantes, muy gozosos. Si ustedes le leen en la casa el capítulo 3, desde el verso 18 en adelante, van a encontrar un montón de adornos. Y esos adornos son muestra de que ellos vivían cómodamente, pero no se preocupaban por los que estaban necesitados. Y por eso dice: viene también el juicio contra ellos. Así pues, ustedes pueden ver la cantidad de problemas que estaba viviendo. El último en el capítulo 4, verso 4. Dice: cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Tal es la situación de la ciudad que dice que va a venir juicio y devastación contra el pueblo debido a que no están cumpliendo con los planes y propósitos de Dios. En ese momento, con tanto problema, con tanto conflicto, con tanta corrupción, con tanta delincuencia, Isaías está preocupado. No sabe qué va a ser del futuro de Israel. Y en ese momento, Isaías 6, verso 1, tiene esta visión. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El momento en el que él estaba desesperado y descorazonado porque parece que no hay nadie que haga lo recto, Dios le muestra y le dice: hey, yo todavía sigo siendo rey de reyes y señor de señores. Aquí estoy yo no me he olvidado de mi pueblo. Eso le está diciendo a Isaías. Cuando él estaba mirando a Usías y estaba diciendo: se nos fue un buen rey, se nos extravió un buen rey, y ahora ¿qué va a ser de nosotros? Dios le dice: habrá sido bueno, pero nunca será mejor que Jehová de los ejércitos. Eso es lo que le está diciendo. Y Usías tiene que otra vez volver su mirada a Dios y acordarse que el único Dios verdadero es el Señor Jehová de los ejércitos. Eso es lo que le está mostrando en ese momento. Y entonces dice el texto, verso 2: por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Primera cosa que le recuerda: Dios es santo. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que vivir en santidad. No puedes tú ver
a Dios en su grandeza viviendo en pecado. No puedes tú ver lo que Dios quiere hacer en tu vida si solamente vives haciendo lo que a ti te parece. Y lo que a ti te parece muchas veces es lo que es contrario a la voluntad de Dios. Si tú estás viviendo de esa manera, no esperes ver esta visión de Dios. Hay veces en que simplemente la iglesia se vuelve una rutina, se vuelve una costumbre, pero es porque no estamos buscando la santidad en nuestra vida. Y cuando no buscas la santidad en tu vida, es como que estás mirando con unos lentes empañados. No ves nada, no ves esa gloria de Dios. Y te acostumbras a las cosas de este mundo y piensas, no, pero yo no soy tan malo como otros, pastor. Pero no estás viendo el pecado que hay en tu corazón. En ese momento, lo que le está diciendo Isaías es: santidad es lo que busca el Señor. Yo leo más adelante y dice lo siguiente, verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El temor que tiene Isaías, porque se da cuenta de que no tiene con qué valerse para presentarse delante de Dios. ¿Qué pasaría si hoy pasaras a la presencia de Dios y estuvieses delante del trono de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás viviendo en santidad o no? Yo sé, me dirán, pero es que la sangre de Cristo es la que me ha limpiado. Gloria a Dios por ello. Pero también Hebreos me dice: cuidado con pisotear la sangre de Cristo. ¿Y qué es eso? Cuando tú simplemente tomas como pretexto y excusa que ya has sido lavado por la sangre de Cristo para seguir viviendo en pecado. No, como ya soy salvo, entonces hago nomás lo que quiero. Eso, dice Hebreos, es pisotear la sangre de Cristo. ¿Cómo estarías si hoy día Dios se presentase delante de tu vida como se le presentó a Isaías? Lo que hace en ese momento Isaías es decir: ay de mí. Él reconoce su pecado, él reconoce que le ha fallado a Dios. Y no hay nada que puedas hacer si no has hecho este primer paso: reconocer tus faltas, decir: a Dios le he fallado. Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo en nuestro país, que ustedes ven que es medio parecido a lo que estaban viviendo en ese tiempo, hay quienes le echan la culpa al presidente actual, otros al anterior, otros al que vino antes, otros le echan la culpa a una cosa, otros a otra cosa. Pero nadie se percata de que, según el texto bíblico, es la falta de santidad en una nación, cuando no hay justicia. Si un corrupto viene y hace de las suyas, es porque hubo otro corrupto que aceptó sus mentiras. Así que de todos es responsabilidad. Y la iglesia es responsable de vivir en santidad para hacer testimonio. El profeta reconoce que le ha estado fallando a Dios. Y por su responsabilidad también sabe que lo que está pasando está pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo que sucede en ese texto es que viene por medio de Dios uno de los ángeles y purifica al profeta. Pero noten algo: esa purificación no viene porque sí, viene por un profundo arrepentimiento del profeta. Sin arrepentimiento no hay esa conversión. Sin arrepentimiento no hay esa vida nueva. No es cuestión de decir: no, yo creo que Dios me va a dar un carro y decir que con eso ya eres salvo. No, es profundo arrepentimiento. Reconocer que le estoy fallando a Dios, que en esta semana le fallé. ¿Qué pasaría si hoy se presentara delante de ti Dios? ¿Qué pasaría si al finalizar de pecar Dios se presenta ante ti? ¿Qué harías? Mi vida debe ser de santidad. Eso es lo que le está diciendo. Y el profeta reconoce su fallo y por eso le dice:
a Dios, ¿quién soy yo para ver al Rey de Reyes siendo un pecador? Y ahí viene la santificación. Dios le limpia de sus impurezas. Ahora, ¿qué dice luego? Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es como si estuviesen en una especie de sesión en pleno en el cielo, tomando decisiones, y Dios está en el trono, los ángeles le rodean y están discutiendo. Y esto es como una especie de alegoría para tratar de mostrarnos algo muy importante. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de la nación que está viviendo en medio de tanta corrupción. Dios no se ha olvidado y Él está buscando hacer algo por su nación. Eso es lo que está diciendo ahí. Y lo que hace es un llamado. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Eso es lo que se anuncia ahí. Y ahora la pregunta sería también para acá, para nosotros, ¿no es cierto? Porque vimos que la situación de Israel era muy parecida a la nuestra. Vemos también que nosotros necesitamos una transformación. Algunos están confiados en que si cambia de gobierno, seguro que las cosas cambian. Otros están seguros de que si pasa una revolución, seguro las cosas cambian. Pero lo que me dice el texto bíblico es diferente. Si hay una conversión de la nación hacia Dios, las cosas cambian. Eso es lo que me dice acá. Y entonces viene la pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué vamos a decir nosotros? Envíale al vecino, Señor. Envíale a mi primo, Señor. Envíale a mi marido, Señor. Envíale al pastor, Señor. ¿Qué vamos a decir nosotros? El profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Y entonces yo tengo que decir algo ahí. Esa llamada y esa vocación, esa convicción de servicio solo se puede dar cuando he pasado por el proceso anterior. ¿Cuál fue? La santificación. Si yo no estoy viviendo en santidad, no puedo ser un buen servidor del Señor. Si yo no estoy haciendo las cosas como a Dios le agrada, no puedo ser un servidor adecuado. Tengo que volverme a la santidad. Noten ustedes, después de santificar al profeta, ahí recién viene el llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y cuando tú aceptas ese llamado para servir al Señor, siempre debes recordar: no estás ayudando a la iglesia, estás sirviendo a Dios. No es que ayudas, no sea malito, estás honrando a Dios con tu servicio o deshonrando a Dios con tu mal servicio. Todo depende de cómo lo estás haciendo. Y aquí el profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Y ahora miren lo que le dice Dios. Verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En otras palabras, le está diciendo: ve, te envío a fracasar. Eso es lo que le está diciendo. Porque vas a predicar, y mientras mejor prediques, menos te van a hacer caso. No está aquí amenazándole ni nada por el estilo. Simplemente está constatando la realidad. Cuando una persona predica el evangelio, muchas personas se niegan a escucharlo. No, eso no me gusta. Pastor, predíqueme de prosperidad. Predíqueme de que Dios me va a dar un carro. Predíqueme de que Dios va a traer bendiciones. Eso predíqueme. Pero cuando se predica que va a haber juicio, eso no me gusta. Y lo que le dice Dios es: no te van a escuchar. En pocas palabras le está dando las letras pequeñas, ¿no? Ya firmó Isaías. Ya dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde firmo? Acá está. Aquí está en la letra pequeña. Lo que vas a predicar, no te van a querer escuchar. Se van a burlar de ti, le dice a Isaías. Pero tú tienes que seguir anunciando el mensaje de Cristo. Bueno, en este caso, el mensaje de Dios. Tienes que seguir adelante, a pesar de que no escuchen. ¿Y por qué razón? No es porque Dios no quiera que escuchen,
es porque el corazón del hombre está tan cerrado que no quiere escuchar a Dios. Se niega a hacerle caso y prefiere cualquier otra cosa menos escuchar a Dios. Así que escuchan, pero no entienden. Ven, pero no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque están cegados por su pecado. Eso es lo que sucede. Y eso dice Dios, Isaías, eso te va a pasar. Y entonces viene la pregunta que cualquiera de nosotros hubiera hecho, ¿no? Verso 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿cuándo ya se va a ver algún fruto de lo que yo voy a hacer? Y miren la respuesta de Dios. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se acabe el juicio. Y uno se dirá, pero no habrá un momento en el que la gente se vuelva. Y ahí es cuando yo me acuerdo de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay un punto donde se menciona que llega el mensaje del evangelio a la gente en el final de los tiempos. Y la gente prefiere meterse debajo de las piedras, debajo de las montañas. Dice en Apocalipsis que comenzaron a clamar a las montañas para que los tragaran con tal de no aceptar a Cristo. Así que no es extraño lo que dice acá. Es lo que hace el corazón endurecido del hombre. A pesar de que puede ver milagros, no acepta a Dios. A pesar de que puede ver señales, no acepta a Dios. A pesar de que reconoce de que está mal y que su estilo de vida le está llevando al fracaso, no quiere aceptar a Dios. Eso es lo que sucede. Sucedió en ese tiempo, sucede ahora y sucederá hasta el final de los tiempos. El corazón endurecido del hombre. Y estoy seguro que más de uno acá en esta sala se habrá topado con esto. Amigos o familiares a los que les han ayudado, tal vez orando, y han visto el milagro, y después de eso, no, yo no quiero saber nada de Dios. A pesar de haber visto la obra de Dios, el corazón endurecido de los hombres. Y el texto termina en el verso 13 diciendo, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Es como decir, tan duro es el corazón del ser humano. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. A pesar de todo eso, habrá un grupo de escogidos que se volverá al Señor. No sé si ustedes han visto, yo me acuerdo que no fui muy joven cuando lo vi. Tendría unos 18 años cuando vi por primera vez esto que menciona acá. Cuando se voló un árbol, no quedó nada del árbol, quedó pelado el árbol y después de un rato comienza a salir una pequeña rama de ese árbol y comienza a crecer. Eso es lo que está diciendo acá. Terminará seco ese pueblo, pero de en medio de ese pueblo surgirá un remanente. Es esa iglesia, es ese pueblo que se vuelve al Señor en arrepentimiento y le dice, Señor, haz tú la obra en mí. Y la pregunta es, ¿eres tú de ese remanente? ¿Eres tú de ese pueblo que se vuelve a Dios y le dice en arrepentimiento, Señor, perdóname porque no he estado haciendo tu voluntad, porque me he vuelto cómodo en mi vida cristiana? Si eres de ese pueblo, créeme, tú eres de ese remanente. Y tú estás llamado a ser ese pueblo que sirve a Dios, que sirve en santidad y que le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque lo que necesita esta nación no es que sigamos probando más presidentes, más asambleas, más dirigentes. Lo que este pueblo necesita es la santidad de Dios. Lo que este pueblo necesita es la justicia que viene de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y eso solamente empieza con un remanente que hace su obra. Recuerdo otro caso de esto de los árboles. Recuerdo un árbol que podamos hace muchos años ya y que le podaron porque estaba como que estorbando la visibilidad. Ustedes lo van a ver acá al fondo, detrás del parqueadero.
Ahí está ese árbol. Le podaron porque estaba cortando la visibilidad. Completito le quitaron todo. Y después de un rato por ahí salió una pequeña ramita. Y esa ramita se convirtió en algo más grande. Y ustedes a lo que salgan pueden ver el tremendo árbol que se ha convertido. Eso es lo que sucede cuando Dios empieza a obrar en su iglesia. Puede empezar como algo pequeñito. A veces nos desalentamos porque decimos no somos muchos. Los que están en ministerio seguro pensarán así. No somos muchos los que estamos en el ministerio. Pero si están comprometidos con el Señor, como ese árbol ustedes serán abundantes, frondosos, que alcanzan a más allá de lo que ustedes imaginan. Pero cuando hay compromiso con el Señor, es ahí cuando se da esto. Tú quieres que tu familia busque del Señor. Sé tú ese portador de la palabra de Dios. Sé tú el que te acercas a ellos y anuncia el evangelio. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Ese fue el llamado a Isaías y es el llamado a ti y a mí. Hoy pues, mi hermano, mi hermana, hay una nación, Ecuador, que necesita personas que vivan en santidad y en justicia. ¿Eres tú esa persona? Es a ti a quien te pregunta Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Eres tú el que le dirá, heme aquí, envíame a mí? Que así sea. Que Dios pues nos bendiga y nos use para bendición de esta nación. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, te damos gracias por la nación del Ecuador en la cual nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque tú nos has destinado a esta nación. Y tú, Señor, tienes un propósito, un plan para nosotros en esta nación. Pero, Señor, ¿cómo te serviremos viviendo en pecado? Te pido, Padre Celestial, que tú también purifiques nuestra vida, quites de nosotros el pecado y la maldad, la corrupción, la injusticia, el soborno, todo aquello que destruye, Señor, y que nos permitas más bien vivir en santidad y en pureza. Que seamos testimonio del obrar de Dios y que podamos, Señor, transformar esta nación, no por medio de política o por medio de protestas, sino a través de una vida de santidad. Señor, que en nuestro trabajo podamos ser ese testimonio que necesitan nuestros compañeros, que en nuestro hogar podamos ser ese testimonio, que en nuestra escuela, nuestro colegio, la universidad, seamos testimonio de transformación y que la nación entera empiece a ver la necesidad de la justicia, la integridad, para poder construir una nación que adora y honra al Señor. Padre Celestial, perdónanos por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por nuestra comodidad, por no volvernos ante ti. Bendice, Señor, a esta tu iglesia y úsala, Señor, para llevar bendición a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, a los divorciados, a los viudos, a todos aquellos que necesitan tu palabra. Que podamos, Señor, ser una iglesia que confiesa tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.